El invierno de 1879 azotaba las montañas de San Juan, en Colorado, con vientos helados que cortaban la piel como cuchillas invisibles. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y la nieve caía sin tregua, envolviendo el paisaje en un silencio blanco y sepulcral. En medio de aquella desolación, una mujer caminaba descalza sobre la nieve, envuelta en un abrigo desgastado que apenas le cubría los hombros. Tenía los labios partidos, los pies ensangrentados por el frío, y el rostro endurecido por la determinación de quien no tiene otra opción que seguir adelante. Su nombre era Rosalía Navarro, aunque muchos la conocían solo como Rosa. A su lado, 3 pequeños caminaban en silencio, aferrándose a la poca calidez que quedaba entre ellos. Camila, de 12 años, con una bufanda raída cubriéndole la boca y los ojos llenos de miedo. Mateo, de 9, que cargaba con una pequeña bolsa de tela y caminaba con la seriedad de un adulto. Y Lucía, la menor, de 6, que apenas podía mantener los ojos abiertos del cansancio. Rosa no hablaba. Solo respiraba con dificultad mientras repetía, en su mente, una súplica muda. Por favor, solo una noche más. Déjanos llegar. Y entonces, entre los árboles cubiertos de nieve, apareció un resplandor cálido, una luz amarilla, temblorosa, como la promesa de algo humano. Rosa se detuvo, parpadeó, y supo que no era un espejismo. Vamos, murmuró con voz rota. Aceleraron el paso hacia aquella luz, que provenía de una cabaña de madera, sencilla pero firme, con humo saliendo de la chimenea. Las ventanas estaban empañadas desde dentro, y la puerta, aunque cerrada, parecía más acogedora que cualquier otra cosa que hubieran visto en días. Rosa golpeó la puerta. 1 vez. 2 veces. 3. Nada. Volvió a intentarlo, más fuerte. Hasta que la puerta se abrió. Allí, de pie en el umbral, estaba un hombre alto, de rostro serio, barba descuidada y mirada dura. Vestía un abrigo oscuro y sostenía una lámpara de aceite que proyectaba sombras sobre sus facciones marcadas. Él observó a Rosa primero. Luego a los niños. Y no dijo nada. Rosa bajó la mirada, sus labios temblaban. Con un hilo de voz, apenas audible, susurró. Por favor. El hombre tardó unos segundos eternos. Luego, dio un paso al costado, dejando la entrada libre. Sin pensarlo, Rosa empujó suavemente a los niños hacia el interior. Lucía tropezó al entrar, y el hombre, Julián Rivera, la sostuvo por el brazo con cuidado, sin pronunciar palabra. La puerta se cerró tras ellos, y con ella, el rugido del viento quedó afuera. Dentro, la cabaña estaba impregnada de olor a leña ardiendo. Una chimenea crepitaba en la esquina. Las paredes de madera vieja retenían el calor como si guardaran memorias de otras familias, otras tormentas. Y siéntense, dijo Julián, rompiendo el silencio con una voz profunda. Rosa sintió y ayudó a los niños a quitarse las capas húmedas. Camila se acercó al fuego, Mateo dejó su bolsa junto a una silla, y Lucía se acurrucó contra su madre sin soltar la mano. Julián volvió con una manta gruesa y una taza de metal. Toma, le dijo a Rosa. Ella la aceptó con manos temblorosas. El líquido estaba caliente, con sabor a hierbas amargas pero reconfortantes. Sintió como el calor bajaba por su garganta y le devolvía un poco de vida. Gracias, murmuró. Él no respondió. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Se sentó cerca del fuego, en silencio. En esa pequeña cabaña, en medio de un mundo congelado, no se dijeron más palabras esa noche. Pero en el calor de la chimenea, en la calma que se instaló entre ellos, algo había empezado a derretirse. No era la nieve. Era el miedo. La noche había caído por completo sobre las montañas de San Juan. Afuera, la nieve seguía cayendo con persistencia, envolviendo la cabaña como un velo de silencio absoluto. Dentro, el fuego de la chimenea crepitaba sin prisa, lanzando destellos anaranjados que bailaban en las paredes de madera. Rosalía estaba sentada en el suelo junto al fuego, con Lucía dormida en su regazo. Camila y Mateo se habían acomodado en una manta cerca del rincón, exhaustos pero tranquilos. Las mejillas de los 3 niños aún estaban rojas por el frío, pero sus cuerpos comenzaban a relajarse. Julián observaba desde su silla de madera, en silencio. Tenía una taza de café fuerte entre las manos, pero su atención no estaba en la bebida, sino en la escena frente a él. 3 niños.
una madre. Y un misterio demasiado grande para ignorar. No había hecho preguntas, todavía. Pero su mente las tenía todas. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué los había arrojado a las montañas en pleno invierno? Rosalía notó la mirada del hombre. No era una mirada hostil, pero tampoco era cálida. Era medida. Como si pesara cada gesto, cada palabra no dicha. Gracias por dejarnos quedarnos, dijo ella finalmente, con voz baja, apenas más alta que un susurro. Julián alzó una ceja. No podía dejar que murieran congelados en mi puerta. Aún así, lo agradezco. No todos lo harían. Hubo un silencio. Sonó el crujido del fuego. ¿Y el padre de los niños? Preguntó Julián de pronto. Rosalía se tensó. Bajó la mirada. Y murió. ¿Hace cuánto? No importa, dijo ella con más firmeza de la esperada. Julián asintió, sin insistir. Pero ya sabía algo, no estaba mintiendo, pero tampoco decía toda la verdad. No tenemos a dónde ir, añadió ella tras un momento. No nos queda nadie. Julián dejó su taza sobre la mesa. Se frotó las manos con lentitud. Luego se levantó y caminó hacia una estantería, de donde sacó unas mantas adicionales. Pueden quedarse esta noche. Mañana veremos. Rosalía asintió. No esperaba más. Cuando los niños ya dormían profundamente, Rosalía se levantó con cuidado, les colocó una manta extra, y luego se sentó en una esquina del cuarto, lo más lejos posible del fuego, como si no mereciera el mismo calor. Julián lo notó, pero no dijo nada. Sin embargo, se levantó en silencio, tomó otra manta y la dejó caer sobre los hombros de ella sin decir una palabra. Rosalía alzó la vista, sorprendida. Los ojos de Julián y los suyos se encontraron por primera vez realmente. No se dijeron nada. Pero tampoco hacía falta. Ese pequeño gesto, una manta compartida en medio del invierno, fue el inicio de algo silencioso pero importante. Un hilo invisible que empezaba a tejerse entre ellos. No por amor todavía, sino por necesidad. Por humanidad. Esa noche, Julián durmió en su sillón. Rosalía junto al fuego. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos soñó con el pasado. Soñaron con sobrevivir el mañana. El amanecer llegó sin gloria. La nieve no había cesado en toda la noche y las montañas despertaban cubiertas por un nuevo manto blanco. Un silencio espeso envolvía la cabaña, roto solo por el crujido suave de la leña que seguía ardiendo. Julián ya estaba despierto, bebiendo café negro frente a la ventana empañada. Su respiración formaba nubes breves sobre el vidrio. Observaba el bosque con atención. Algo en el aire le inquietaba. No era el frío. Era otra cosa. Una sensación en el pecho, parecida a cuando uno sabe que algo está a punto de cambiar. Detrás de él, escuchó pasos suaves. Se giró y vio a Mateo, ya vestido, con la mirada seria y el mentón tenso. El niño no lo miraba directamente, sino que inspeccionaba la puerta, las ventanas, como si esperara que alguien tocara en cualquier momento. ¿Despertaste temprano?, preguntó Julián. Mateo asintió. Luego dudó. ¿Tiene usted armas? Julián alzó una ceja. ¿Por qué preguntas eso? Solo, por si vinieran animales. Lobos, tal vez. Julián lo observó. El niño no parpadeaba. Sí, tengo. Pero los lobos no se acercan cuando hay fuego. Mateo no dijo nada. Bajó la mirada. Se notaba incómodo. Julián entendió en ese momento que la pregunta no era sobre animales. ¿Quién nos está buscando?, preguntó sin rodeos. El niño lo miró, sorprendido, casi asustado. Pero no respondió. Solo apretó los labios y se alejó lentamente hacia la chimenea, donde Camila y Lucía aún dormían entre mantas. Rosalía apareció poco después, con el cabello desordenado y los ojos enrojecidos. Llevaba puesta la misma blusa blanca con bordados deshilachados del día anterior. Al ver a Julián y Mateo tan tensos, se detuvo en seco. ¿Todo bien? Tu hijo tiene miedo. Y no es por lobos. Ella tragó saliva. De solo,
que no estamos acostumbrados a estar bajo techo, dijo, pero incluso ella sabía que sonaba falso. Julián dejó su taza sobre la mesa con un golpecito seco. Mira, no me interesa meterme en lo que no me concierne. Pero tengo derecho a saber si hay peligro bajo mi techo. Rosalía se acercó al fuego, se arrodilló junto a Lucía y la acarició suavemente. No respondió de inmediato. El silencio se hizo largo. Denso. No somos delincuentes, dijo por fin, sin mirarlo. Pero huimos de alguien que tiene más poder que justicia. Julián frunció el ceño. No insistió. ¿Y el padre? Rosalía asintió muy despacio. Era un hombre con tierras, dinero, apellido. Y un temperamento que no perdona. Mateo escuchaba todo en silencio, las manos cerradas en puños pequeños pero tensos. Camila abrió los ojos en ese momento, como si supiera que era mejor no fingir más. Se sentó, sin decir palabra, y abrazó a su hermano. Lucía aún dormía profundamente, ajena a todo. ¿Y por qué venir a las montañas?, preguntó Julián. Porque nadie nos buscaría donde nadie quiere vivir. Julián suspiró y caminó hacia la puerta. La abrió lentamente, dejando entrar un chorro de aire helado. La nieve había cubierto las huellas de la noche anterior. Aquí tampoco es seguro si se quedan sin hablar claro. Rosalía lo miró por fin. En sus ojos no había rabia ni orgullo. Solo un cansancio inmenso y una ternura callada. Si tú supieras todo, ¿nos dejarías quedarnos? Julián no respondió. Solo cerró la puerta, con lentitud, y volvió a su silla. Desde el respaldo colgaba una escopeta antigua. No la había mostrado. Pero Mateo sí la había visto desde el primer momento. No se dijeron más palabras esa mañana. Pero la verdad, como la nieve, ya había empezado a caer. La nieve no daba tregua. Durante 2 días enteros, la tormenta cubrió las montañas como si quisiera borrar todo rastro de humanidad. Las ramas de los pinos crujían bajo el peso del hielo, y el cielo permanecía gris, indiferente. En la cabaña, el tiempo parecía haberse congelado también. Los días transcurrían en una extraña rutina: silencio, leña, sopa caliente, más silencio. Pero las palabras, como las brasas bajo la ceniza, seguían vivas. Tarde o temprano, arderían. Una noche, después de que los niños se quedaran dormidos, Julián se levantó de su silla y le ofreció a Rosalía una taza de infusión caliente. «Necesitas hablar», dijo él, sin suavidad. Ella no respondió de inmediato. Tomó la taza entre las manos, miró las llamas por unos segundos, y luego, sin mirarlo, murmuró: «Me llamaba señora de Aguirre». Julián parpadeó. «¿Del rancho Aguirre?». «Sí». Lo recordó. Las historias del patrón rico, de la esposa hermosa que casi nunca salía. Y de cómo, un día, desapareció con los hijos. Y él no solo era cruel, continuó Rosalía. Era sádico. Controlaba hasta el aire que respirábamos. A los sirvientes los trataba como esclavos. A mí, como adorno. A los niños, como estorbo. Julián sintió como se le tensaban los hombros. «Pero intenté todo», dijo ella. «Pedí ayuda. A sacerdotes, a médicos, incluso a la policía. Pero nadie quiere enfrentarse a un hombre con apellido». «¿Por qué ahora?». Rosalía bajó la mirada. «Porque una noche lo escuché decir que pensaba enviar a Mateo a un internado. A Camila la iba a casar con uno de sus socios. Y a Lucía dijo que la daría en adopción porque le estorbaba en la foto familiar». Julián cerró los puños. «Así que esperé. Reuní un poco de dinero, unas mantas, y me fui con ellos cuando él estaba en el pueblo. Sabía que nos buscaría. Por eso tomé rutas que nadie usaría en invierno. Por eso llegamos aquí». La cabaña quedó en silencio. Solo el crepitar del fuego llenaba el aire. «No pido caridad», dijo ella, levantando la mirada al fin. «Solo unos días más. Hasta que pare la tormenta. Luego, nos iremos». Julián la observó en silencio. Durante años, había vivido solo por elección. Había dejado atrás todo: su esposa muerta, su hija que nunca nació, su fe en las personas. Pero ahora, esa mujer frente a él,
con los ojos cansados y los hijos dormidos junto al fuego, no era una amenaza. Era un reflejo. Tú no eres el único que carga fantasmas, ¿verdad? Preguntó ella. Ah, no, admitió él. Pero aprendí a convivir con ellos. El problema es cuando los fantasmas vienen armados. Rosalía sonrió, triste. ¿De entonces entiendes por qué no podía quedarme? Julián asintió. En ese momento, un sonido sutil se coló por la ventana. Un crujido de ramas, un chasquido breve. Ambos se quedaron quietos. Julián se levantó sin hacer ruido, tomó la escopeta del respaldo de su silla y caminó hasta la puerta. La abrió lentamente. La noche era negra y el viento helado. Nada se movía. Pero Julián lo sintió. Alguien estaba allí fuera. Julián se quedó de pie en el umbral, el aire helado mordiendo sus mejillas. La escopeta pesaba en sus manos, no tanto por el metal, sino por lo que significaba, estar preparado para algo que quizá nunca llegue o que ya esté aquí. La nieve caía con parsimonia. Las ramas crujían a lo lejos, agitadas por el viento o algo más. Entonces lo vio. Muy al fondo del bosque, más allá de la línea de los pinos, una silueta oscura. Breve. Silenciosa. Inmóvil. Julián entrecerró los ojos. El corazón le latía fuerte. No era un lobo. No era un ciervo. Era un hombre. Y lo estaba observando. No disparó. Solo cerró la puerta, con firmeza, y echó el cerrojo. Volvió junto al fuego. Rosalía se había puesto de pie. ¿Ya era él? Susurró. Julián negó con la cabeza. No lo sé. Pero hay alguien afuera. Mateo se incorporó con rapidez, los ojos muy abiertos. Camila se había despertado también, sin hacer ruido, y sin esperar instrucciones, tomó un cuchillo de cocina del estante y se lo metió bajo el abrigo. Julián la miró sorprendido. ¿De dónde aprendiste eso? De mamá, respondió ella con calma. Rosalía se acercó a sus hijos, los reunió con los brazos. Tenemos que irnos, dijo, con voz baja pero firme. Ah, no, dijo Julián. No saldrán con esta nieve. Es un suicidio. Él lo sabe. Por eso espera. ¿Y entonces? ¿Esperar a que entre? Julián respiró hondo. Y no va a entrar. No sin hacer ruido. No sin que lo veamos venir. Y yo tengo balas. Rosalía lo miró fijamente. Por primera vez, no con miedo, sino con decisión. Si llega a pasar algo, prométeme que ayudarás a los niños. Julián frunció el ceño. ¿Y tú? Yo me aseguraré de que él no entre con facilidad. El fuego iluminaba su rostro. Ya no parecía frágil. Parecía una mujer que había vivido en el infierno y había sobrevivido. El resto de la noche fue una vigilia muda. Julián no cerró los ojos. Mateo, sentado junto a la puerta, sostenía un leño como si fuera un rifle. Camila dormía en el suelo, abrazando a Lucía. Rosalía se quedó junto a la ventana, mirando hacia el bosque, como si pudiera sentir cada sombra que se movía entre los árboles. Al amanecer, Julián salió con cautela. Las huellas en la nieve eran claras. A caballo, dijo. Vino solo, o al menos quiere que creamos eso. Siguió el rastro hasta la colina más cercana. Y entonces, lo confirmó. Había otra huella. Más pequeña. Más ligera. Otro hombre, esperando más allá del primer árbol. Julián volvió a la cabaña. Rosalía lo esperaba en la puerta. ¿Cuántos? 2, al menos. Ella asintió. No vendrán de día. Vendrán esta noche. Ambos se quedaron en silencio. Luego, Julián habló, casi con rabia. Tengo suficiente leña, comida y municiones para resistir un mes. Pero si esta gente tiene dinero, también tiene paciencia. Rosalía lo miró a los ojos. ¿Entonces qué hacemos? Julián apretó la mandíbula. Hacemos lo que hay que hacer. Y por primera vez desde que nos conoció, tomó la mano de Rosalía. No fue un gesto romántico. Fue un pacto. Un pacto de fuego.
De acero. De familia. El día pasó como un suspiro contenido. Julián reparó las ventanas, reforzó la puerta con madera gruesa y colocó trampas rudimentarias en el perímetro de la cabaña. Cada movimiento era preciso, silencioso, como el de un cazador veterano. En sus ojos había algo que Rosalía no había visto desde que llegaron: determinación, pero también miedo. ¿Has peleado antes?, le preguntó ella mientras lo ayudaba a clavar una tabla. Sí, respondió, sin mirarla. Y no quiero volver a hacerlo. Pero lo haré si es necesario. Camila observaba en silencio desde el rincón. Tenía un trozo de cuerda en las manos y lo trenzaba con paciencia. Cuando Julián la miró, ella levantó la vista y dijo con voz firme: «Puedo hacer un lazo. Si se mete por la ventana, lo atrapamos por el pie». Julián sonrió por primera vez en días. «Que eres más lista de lo que aparentas». «No me subestime, señor», respondió ella, seria. Mateo, en cambio, estaba más callado que nunca. Se limitaba a afilar un palo largo con la navaja de Julián. El niño que había temido hasta la sombra de un lobo ahora parecía un centinela. Cuando cayó la noche, el silencio volvió a cubrir las montañas. Pero no era el silencio de la paz, sino el del acecho. Dentro de la cabaña, las velas estaban apagadas. Solo el fuego bajo, cuidadosamente reducido, iluminaba la sala principal. Julián se sentó cerca de la puerta, escopeta en mano. Rosalía estaba al lado de los niños, cuchillo escondido bajo la manga. Camila tenía su trampa preparada en la ventana trasera. Mateo vigilaba la puerta trasera, sin pestañear. A medianoche, se oyó el primer crujido. No era el viento. Era una bota pisando nieve. Julián se tensó. Rosalía apretó la mano de Camila. Una silueta pasó frente a la ventana. Rápida. Cautelosa. Luego, otra, en el lado opuesto. 2. Como pensábamos, susurró Julián. Y entonces, de pronto, un golpe seco. ¡Bam! Una patada contra la puerta. «Sal, Rosalía», gritó una voz masculina, áspera, familiar. «Sabes que no puedes esconderte para siempre». Rosalía se puso de pie. «Es él. Miguel Aguirre». Julián negó con la cabeza. «No abras. No digas nada». Otro golpe. Y otro. La madera resistía, pero no por mucho. Y entonces, ocurrió. Una de las ventanas traseras se quebró. Un brazo entró. Una figura encapuchada trató de meterse por la abertura. Pero no contó con el lazo. Camila tiró con todas sus fuerzas. El hombre perdió el equilibrio, cayó de golpe al suelo, atrapado por el pie. «Ahora, Mateo», y gritó Julián. Mateo corrió y le clavó el palo afilado en el brazo. No para matarlo, pero sí para inmovilizarlo. El grito del intruso rompió la noche. Julián apuntó su escopeta hacia la puerta principal. «El próximo que cruce esta puerta no saldrá caminando». Rugió. Silencio. Pasaron segundos eternos. Luego, pasos. Alejándose. «Esto no termina aquí», y gritó la voz de Aguirre entre los árboles. «Ella me pertenece». Y luego, nada más. Solo nieve cayendo otra vez. Julián se acercó al hombre atrapado, que seguía gimiendo en el suelo. Lo ató con una cuerda fuerte, le vendó la herida, y lo dejó en el cobertizo trasero. Rosalía se acercó a Julián. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no de miedo. De alivio. «Y gracias, por creer en nosotros». Julián le puso una mano en el hombro. «No se trata de creer. Se trata de elegir en qué clase de hombre quiero convertirme». Camila se abrazó a Mateo. Lucía dormía en los brazos de su madre sin saber que había estado a un segundo de la tragedia. Julián miró a cada uno. Ya no eran refugiados. Ya no eran desconocidos. Eran su gente. Su familia. El amanecer trajo una calma inquietante. La cabaña estaba en silencio, pero no era el silencio de la paz. Era el del después del miedo,
después del enfrentamiento, después de darse cuenta de que el mundo fuera de esas paredes seguía girando y podía aplastarles en cualquier momento. El hombre capturado, aún atado en el cobertizo, no había dicho una palabra más. Julián lo alimentaba con lo justo. No por crueldad, sino porque ya sabía que pronto alguien vendría a buscarlo. Y no se equivocó. Esa misma tarde, mientras Mateo sacaba nieve del techo y Camila intentaba coser la cortina rasgada, un grupo de jinetes apareció al pie de la colina. Eran 3. Uno vestía uniforme, el sheriff del condado. Julián salió a su encuentro con la escopeta al hombro. ¿Qué buscan?, preguntó, sin rodeos. Hemos recibido una denuncia, dijo el sheriff, sin bajarse del caballo. Dicen que usted tiene a un hombre herido y retenido. Un trabajador de don Miguel Aguirre. Rosalía, que se había acercado detrás de Julián, palideció al oír el nombre. Julián no dudó. Y el hombre entró por la fuerza en mi propiedad. Quiso atacar a esta mujer y sus hijos. Tengo testigos. Herí al intruso en defensa propia. El sheriff lo miró con frialdad. ¿Y esa mujer es su esposa? No. Entonces, según la ley, no tenía obligación de intervenir. Y ahora, la denuncia lo pone a usted como cómplice de un secuestro. Rosalía dio un paso adelante. De eso es mentira. Ese hombre es uno de los enviados de Miguel. Me persiguen desde que escapé de su hacienda. ¿Tiene pruebas de lo que dice, señora? Ella apretó los dientes. No tenía papeles. Solo cicatrices. Mi nombre es Rosalía Navarro de Aguirre, dijo con voz firme. Y si me obliga a volver con él, estaré muerta antes de fin de mes. El sheriff desmontó. Miró a Julián. La ley no protege a mujeres sin documentos ni denuncias formales. Pero sí protege a los propietarios. Y Miguel Aguirre tiene influencia. Mucha. Julián dio un paso al frente, entre él y Rosalía. De entonces que la ley me lleve a mí también. Porque si viene por ella, tendrá que pasar por mí primero. Hubo un silencio tenso. El sheriff suspiró. Mire, Valverde, siempre supe que eras un hombre difícil. Pero ahora te has metido con alguien que no olvida. ¿Estás dispuesto a perder tu tierra por esta familia? Julián bajó la mirada. No por duda, sino por concentración. Luego alzó la vista, decidido. Estoy dispuesto a perderlo todo, menos el alma. El sheriff lo miró por unos segundos eternos. Luego volvió a montar. No puedo evitar que Aguirre venga con más hombres. Pero si mañana a primera hora no entregas al herido y abandonas el caso, no me quedará más remedio que arrestarte. Y se fueron. Esa noche, en la cabaña, nadie durmió. Rosalía preparó una bolsa con ropa y pan seco. Camila escribió algo en un trozo de papel. Gracias, Julián. Te llevamos en el corazón. Mateo no dijo nada, pero sus ojos estaban inundados de rabia y miedo. No nos iremos sin usted, dijo Rosalía, firme. ¿Y si se van?, respondió Julián. Si me quedo, Aguirre pensará que los traicioné. Les dará tiempo. Yo ganaré un día. Ustedes ganan una vida. No puedo dejarte aquí, dijo ella, con voz quebrada. Puedes, respondió él. Y debes. Entonces Lucía, medio dormida, se acercó con su osito en la mano. ¿Papá viene con nosotros? Todos se quedaron en silencio. Julián se agachó, la abrazó con fuerza. Y no esta vez, pequeña. Pero un día, sí. Te lo prometo. El sol de primavera rompía tímidamente entre las nubes de los picos nevados. La cabaña de Julián volvía a llenarse de sonidos que no eran solo del viento o del fuego, risas, pasos pequeños, cucharas contra tazas, madera cortada, canciones mal entonadas al calor del hogar. Habían pasado 3 meses desde el juicio. Miguel Aguirre estaba en prisión, esperando ser procesado por múltiples cargos. El testimonio de Rosalía y los niños, junto con los documentos de Teresa, habían sido irrefutables. Por primera vez, alguien con poder había tenido que responder ante la justicia. Y Julián. Julián había sido absuelto. El día de su liberación, no dijo nada. Solo tomó la mano de Rosalía frente a todos y caminó con ella hasta la puerta del tribunal como si ya no llevara cadenas. Esa tarde, volvió a casa,
pero ya no solo. Desde entonces, nada fue igual. Camila, sentada en el porche, leía en voz alta los cuentos que Teresa le enviaba por carta. Mateo ayudaba a Julián en el taller, aprendiendo a trabajar con hierro y madera. Tenía talento. Silencioso, pero preciso. Lucía corría entre los manzanos, abrazando un osito de trapo nuevo. Había plantado flores junto a una piedra pequeña en el huerto. Una piedra donde Rosalía había escrito con letras sencillas: «Aquí descansa Elisa. Gracias por guiarnos». Julián visitaba esa piedra cada domingo. No con tristeza, sino con gratitud. Sabía que su pasado no se borraba. Pero también sabía que no podía vivir en él. Una mañana, mientras Rosalía preparaba pan caliente, Julián entró con las manos llenas de tierra y una sonrisa tímida. «¿Qué haces tan temprano?», preguntó ella. «Planteo un nuevo árbol. En el claro, cerca del riachuelo». «¿Qué árbol?». «Un cerezo. Dicen que florece con fuerza cuando nace en suelo herido». Rosalía se acercó. Le limpió el rostro con el borde de su delantal y lo besó en la mejilla. «Como nosotros, ¿no?». Julián asintió. Esa noche, mientras los niños dormían y la luna colgaba baja sobre las montañas, Julián salió al porche con una manta. Se sentó en su vieja silla de madera. Rosalía se sentó a su lado. Ninguno dijo nada. No hacía falta. La cabaña ya no era un refugio. Era un hogar. Un lugar donde, por fin, podían respirar sin miedo. Donde los nombres no importaban tanto como los gestos. Donde el pasado dolía, pero ya no dictaba el futuro. Y en el rincón más alto del campo, el cerezo recién plantado abría su primer brote. Pequeño. Blanco. Valiente. Como todo lo que empieza de nuevo. 10 años después, la cabaña en las montañas de San Juan seguía en pie. Más fuerte. Más viva. Los manzanos daban fruto. El taller de Julián se había convertido en un espacio donde chicos del valle aprendían a trabajar con sus manos y con honestidad. Pero lo más hermoso de todo era el cerezo. El árbol que una vez fue solo un brote tembloroso, ahora se alzaba firme, cubierto de flores blancas cada primavera. Bajo su sombra, una banca de madera, construida por Mateo, esperaba silenciosamente cada atardecer. Lucía, con 16 años, solía sentarse allí con su cuaderno de dibujo. En sus trazos había montañas, aves, y siempre un hombre con barba y una mujer con trenza, de pie frente a una casa con chimenea. ¿Te dibujas otra vez a mamá y papá?, preguntó Camila una tarde, con una sonrisa. Lucía asintió. Sí. Y al cerezo. Porque si alguna vez alguien me pregunta dónde empezó todo, ¿qué les dirás?, preguntó Camila, que ahora enseñaba en la escuela del pueblo. Lucía levantó la vista, el cabello bailando al viento. Que empezó cuando alguien eligió quedarse. Cuando alguien eligió protegernos. ¿Y tú?, insistió Camila. ¿Qué eliges tú? Lucía cerró el cuaderno. Se puso de pie. Que elegiré seguir sembrando. Como ellos. En ese momento, Mateo apareció a caballo, acompañado de un niño de unos 7 años, con ojos grandes y piel tostada por el sol. El niño saludó tímidamente. ¿Quién es?, preguntó Lucía. Mi hijo, respondió Mateo, con orgullo discreto. Se llama Julián. El silencio lo envolvió todo. Rosalía salió de la casa, con el cabello canoso pero la misma firmeza en la mirada. Al ver al pequeño, sonrió. Un hombre fuerte, dijo ella. De los que saben proteger y florecer. Julián, el viejo, se acercó más tarde. Se sentó bajo el cerezo, con el nieto en brazos. Y por un instante, el mundo pareció detenerse. No había amenazas. No había miedo. Solo generaciones reunidas bajo un árbol que nació del dolor, pero dio sombra de paz.